Amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? Soy Roberto Briones Jiménez y este es su programa Sucesos, que se transmite por OnePlus TV. Nosotros aquí muy gustosos de poder interactuar con ustedes y presentando los mejores perfiles ecuatorianos que nos traen sus ideas, sus aportes, sobre todo en esta época en el que el Ecuador necesita de sus mejores hombres y mujeres y su pensamiento. Hoy tenemos a Javier Hervas. Sí, claro, ustedes lo recuerdan, uno de los hombres que estuvo terciando por la presidencia de la República la última vez. Javier Hervas tiene un amplio conocimiento de la política y también del país y del ser humano. Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo te Roberto, un gusto poder estar aquí, un gusto entablar este diálogo y un atento saludo para ti y para toda la audiencia. Bueno, sí. Bueno, estamos amigos y amigos ante un hombre que se prepara y se ha preparado mucho para aportar. Y menciona siempre, me llama mucho la atención, la frase, la palabra siempre docta de Javier cuando dice tenemos que formar grupos, tenemos que formar equipos. Javier, ¿estamos separados en el Ecuador? Mira, yo me meto en la política con una serie de, ¿qué te puedo decir?, convicciones internas, pero también con una, ¿qué te puedo decir?, percepción real. Ajá. De que, y eso es lo que te motiva, que los ecuatorianos, las ecuatorianas, nuestro país, en su conjunto como sociedad, la gente buena, sana y trabajadora, sí somos la mayoría, lamentablemente muy dispersos, como tú lo dices, ¿no? Y esa mayoría, tristemente, delegó, ya muchos años en nuestro país, el ejercicio de lo público a través de la política. Platón murió más de 300 años antes de Cristo, o sea, hace más de 2300 años. Tiene una frase que me encanta, que dice que el costo de desentenderte de la política es ser gobernado por los peores hombres. Pues bueno, aquí viene la invitación, que nos involucremos en política y sobre todo, y aquí no hay edad para involucrarse en política, pero sobre todo con convicciones. Este país es un país rico, maravilloso en recursos, empobrecido, pero también muy rico en su capital humano, en las mujeres y hombres muy capaces que sí lo tenemos. Y ahí viene, digamos, te puedo decir que hay muchas cosas que cambiar en la política. Lamentablemente en nuestro país, a nuestro país la política lo ha llevado a un canibalismo político, ¿verdad? Sí. Pero también hay los sabores dulces de la política, que es el poder conocerte a ti, conocer casi que a diario gente muy valiosa que sí la tenemos en el Ecuador, y mujeres y hombres muy capaces. Sí, sí. Bueno, tú dices, cuando tú hablabas, estaba acordándome de una frase importantísima de Alexander von Humboldt, cuando decía los ecuatorianos son gente bien rara, dice, no duermen debajo de los volcanes y bailan, ¿cómo se dice? Se alegran con música triste. Así es. Son muy especiales. Y viven pobres en medio de muchas riquezas. Eso es lo que me faltaba, esa era la tercera cosa que Alexander von Humboldt dijo. Muy bien, y Javier Hervas incursiona en diferentes sitios del quehacer cotidiano, por ejemplo, el tema de la agricultura. ¿Por qué es importante la agricultura para el ecuatoriano? Mira, porque somos un país muy rico en las ventajas comparativas, es decir, lo que nos hace únicos. Yo soy un agricultor y para darte un poco más de contexto, mira, este país me ha permitido cumplir mis sueños, porque yo no vengo de una familia de empresarios, tampoco vengo de una familia de políticos. Yo arranco desde lo que se conoce como el emprendimiento, es decir, arranco desde la idea, desde cero. Hoy en día puedo dar trabajo directo a aproximadamente ya 500 personas, trabajo directo, y mucho relacionado con la agricultura. Concretamente la actividad que nosotros hacemos, que es la exportación de vegetales congelados, de brócoli. Ecuador es el único país en el mundo, ni siquiera nuestros vecinos del norte como Colombia o del sur como Perú pueden tener lo que nosotros tenemos. Sembramos y cosechamos todas las semanas del año brócoli. Pero esto no es solamente brócoli, esto es son más bien contados los productos que no cosechas todo el año, como aquí en la costa el mango. La gran mayoría de productos es de sembrar y cosechar todo el año. Sembramos, en el caso del brócoli, somos el único país en el mundo que cultiva en altura. Sí, Javier, pero mira, coincido contigo, ¿no? Es extraordinario realmente este país maravilloso en que tenemos árboles de mango en la calle y podemos cogerlos y comerlos de inmediato, cosa que no ocurre en muchas zonas del mundo. Javier, pero los agricultores siguen trabajando la tierra como lo hacían en el siglo XIX. Son pocas las organizaciones que tienen nuevas tecnologías. ¿Por qué los gobiernos no aportan con tecnología para enriquecer la agricultura? Claro, y antes de traer esa pregunta, la pregunta que me haces, sí quisiera decirte algo. En el contexto que vivimos hoy en el mundo,
hay una crisis alimenticia que solamente está aumentando, es decir, una oportunidad para nuestro país. Ahora, con lo que tú me preguntas, lamentablemente la agricultura en nuestro país, y no es de ahora, es de hace mucho tiempo, hay un abandono, no hay una política de Estado. Ya. ¿Qué es una política de Estado? Una política pública a largo plazo, es decir, que trascienda de un gobierno a otro. En nuestro país cambian un ministro y ya cambia la política pública de ese mismo gobierno. Entonces, ante eso, lo que tú tienes es mucho agricultor, sobre todo agricultor pequeño, campesino, que tiene una economía de subsistencia. ¿Por qué? Porque tu precio no te permite planificar, porque tú siembras cuando está la papa en $25 y cuando cosechas la papa puede estar en $12. Claro. ¿Y por qué pasa eso? Somos un país muy productivo. Somos un país que es un mercado relativamente pequeño. Somos más o menos 18 millones de ecuatorianos. Entonces, ¿qué sucede? Que por una coyuntura que es una sobreoferta, llega a bajar el precio, pero ahí viene esa visión de país, ¿no es cierto? La política pública. Los intermediarios están matando al agricultor, y no porque sean personas malas, claro, simplemente hacen su negocio. Hacen su negocio, pero sin esa perspectiva a largo plazo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mercado de productores. Tenemos 221 cantones en el Ecuador. ¿Cuántos cantones tienen un mercado de productores? Es decir, que tú salgas a vender. La pandemia nos dio un gran aprendizaje. Por la pandemia, el campesino salió a vender a la calle y eso benefició el hogar de los ecuatorianos porque bajaron los precios. Pero claro, generemos ese aprendizaje para llegar a ser un lugar decente donde la gente sepa que va a comprar ahí, donde sepa qué día es la feria, para que justamente tampoco no perdamos el urbanismo de un cantón, ¿no? Claro. Que sea un lugar bonito. Bueno, pasemos a otro tema porque hay tanto que hablar con Javier Herbas y tan poco tiempo. Oye, todo esto tendría también su asidero en la educación. La educación ecuatoriana, y voy a dejar para el final lo más importante que sería la salud, ¿no? Pero comencemos por la educación. ¿Qué sucede si la educación no prepara a los niños y jóvenes ecuatorianos para lo que ya tenemos? Y ahí, si hablamos de educación, sí, que hace falta en nuestro país también. ¿Qué harías tú? Capacidades blandas. Ah, ya. Hablamos habilidades de las blandas. Sí, de las capacidades duras, ¿no es cierto? Que sepamos matemáticas, correcto, que sepamos historia, es las importante. Pero, y las blandas, que le enseñemos a nuestro joven bachiller a hablar en público, sí, que se pueda vender a sí mismo. No tenemos. Que les enseñemos en la educación básica civismo. Civismo no es solamente cantar el himno nacional, que es importante porque es identidad tuya, pero civismo es respetar al otro, ¿no es cierto? Normas de conducta. Eso tenemos que recuperar en el Ecuador. Porque Javier, además, y con esto quisiera hacerte, mira, los ecuatorianos somos ciudadanos modelos porque también hoy en día se pretende construir la narrativa relacionada con la educación de que los ecuatorianos somos ingobernables, de que el país no se puede gobernar. Eso, oye, el ecuatoriano, la ecuatoriana es ciudadano modelo cuando se va a Estados Unidos y a Europa. Aquí, sí, lamentablemente, sí, en este entorno no estamos sacando lo mejor de nosotros, pero sí lo tenemos. Sí, a ver, perdona que sea el tiempo es tan corto y quiero aprovechar tu presencia. Mira, las universidades están totalmente alejadas de los colegios. Los colegios son sus proveedores de alumnos, ¿no, verdad? Entonces, cuando ya los chicos llegan a las universidades, sucede que los colegios, las universidades dicen, no me los ha preparado bien para que vengan a la universidad. Mientras que los colegios dicen, no sabemos qué tenemos que preparar. Y hay un divorcio, una zanja, un abismo entre ambos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Jóvenes que no están preparados y que solamente estudian carreras sobresaturadas en el mercado, pero nada de agricultura, nada de avicultura, nada de ecología, nada de cosas importantes. Siendo que tenemos tanto potencial a nivel agrícola. Exactamente. Correcto. Mira, los problemas que tenemos los ecuatorianos son problemas estructurales. Ajá. Por lo tanto, las soluciones son integrales. No es que haya una cosa, hay que hacer muchas cosas. Si hablamos de educación y de la pertinencia de la educación, que es lo relevante de lo que estás tú hablando, tenemos que hablar de educación tecnológica. Y eso va desde los colegios. A nivel agrícola, sí, hemos perdido los colegios agropecuarios. Eso es perder como país, sí, perder como juventud, porque tú lo que haces es formarle, y no solamente estás formando en la tarea, en lo que es la agricultura, estás formando también en carácter, enseñarles desde jóvenes a que le cogen gusto a la agricultura. La agricultura en el Ecuador está envejeciendo. La edad promedio del agricultor cada vez aumenta porque la juventud no se está involucrando con la agricultura. Y es entendible, ¿no? Si mi padre es un agricultor y no puede mantener bien a la familia, ¿por qué voy a ser yo agricultor? Claro, y entonces, lo ven tan lejano y lo ven tan difícil cuando realmente si tuvieran tecnología,
que haga que el chico se sienta muy bien haciendo ese trabajo, seríamos un país poderosísimo en la parte supuesto. el granero de América. ¿No? Correcto. Y mira, y la tecnología lo que hace de fondo, estructuralmente, es volver competitiva cualquier actividad económica, ¿no es cierto? Entonces, si tú le das tecnología a la agricultura, lo vuelves competitivo y podríamos, por supuesto, el potencial de nuestro país es que no solamente es el potencial actual, esto va desde la historia, inclusive antes de ser república. Sí. El Ecuador era un país exportador. Tenemos que recuperar esa visión de país, de proyectarnos a la exportación y sobre todo a la agroexportación. Y otra cosa importantísima desde mi raíz de médico, yo podría decir que el Ecuador es tan biodiverso en cuestiones de medicina. Tenemos una Amazonia y tenemos zonas que se puede aportar y de hecho aportan con sustancias químicas que pueden ser, que ya están en laboratorios extranjeros. La manzanilla, por ejemplo, ya nos importan el jabón de manzanilla cuando realmente fue un descubrimiento de las abuelas. O sea, también hay que invertir en eso en agricultura. Pero quiero pasar a la salud. Todo esto no funciona si no hay buena salud, por lo tanto la salud es prioritaria. ¿Qué hacemos si los hospitales están desabastecidos de todo? ¿Cómo convencemos a la gente de que el sistema es bueno? Primero escuchar a los expertos. Ya. Mira, porque en salud hay que hablar de atención primaria, Sí, de segundo nivel y de tercer nivel. Es correcto. Pero hoy en día, ¿qué tenemos de atención primaria? ¿Dónde está la medicina familiar en tu barrio? Los centros de salud están en abandono. ¿No hubiera sido mejor construir hospitales pequeños en cada barrio que un gran hospital, un mega hospital que realmente está ahí como un mausoleo, pero que la gente no acude? Lo que tú estás diciendo, atención primaria por barrios hubiera sido mejor que tener un hospital enorme que sí hace falta, pero que lo más importante es la atención primaria, ¿no? Y ahí viene la visión de país. La visión de país. Porque claro, cuando tu interés es una política clientelar, ¿quién no quiere un hospital? Todos queremos un hospital, entonces hagamos el hospital. Pero no se trata de que tú lo hagas solamente porque la encuesta te dice, es que lo hagas con una visión de país. Y claro, un hospital de especialidad, evidentemente va a ser una infraestructura importante en tamaño. Y costosa. Pero no puede ser que estés haciendo ese tipo de hospitales, y más aún con la realidad que vivimos. Sin medicina, sin el personal, sin especialistas. Entonces, al final del día, un concepto interesante se termina denigrando en una realidad que no cumple su necesidad. Ya. Entonces hay que llegar, en el tema de la pandemia desnudó muchísimas cosas nuestras. Por ejemplo, desnudó la falta de políticas públicas para conocer, para trabajar con los grandes conglomerados en el territorio, ¿no? Correcto. O sea, sencillo era haber aislado a la gente para poder evitar el contagio, pero bueno, aparte de todo eso, nos desnuda un problema mayor, no estamos unidos. Claro, y para cerrarte también el tema de la medicina, mira, que haya coherencia. ¿Por qué te digo eso? Atención primaria, por supuesto, pero quitas los impuestos al consumo de bebidas carbonatadas, azucaradas, o sea, no quitas, bajas los impuestos al consumo de cigarrillos. Entonces, y ahí viene todo lo que luego va a degenerar en la salud pública de nuestro país, porque deja de ser esa parte preventiva. Y eso es lo que es una salud de primer nivel, no solamente no congestionar los hospitales de especialidad, sino también manejarlo de manera preventiva. Y claro que estamos dispersos, porque al final del día los ecuatorianos nos une el mismo interés de sacar adelante nuestro país, pero aunque tenemos esa misma visión, o ese interés, ese anhelo, estamos demasiado dispersos. La política, tristemente, en nuestro país fue un canal de división entre los ecuatorianos. Hoy en día otra vez nos volvemos o por lo menos nos quieren otra vez polarizar. La política tiene que ser un espacio rico en el debate, no porque pensemos diferente a nivel político vamos a estar en confrontación, más bien nos enriquecemos. Tú me puedes dar una idea que mi sesgo, de alguna manera, yo tengo pensamiento político, por supuesto, y seguramente tú también lo tienes y todos lo tendremos. Yo me considero un socialdemócrata, un pensamiento de centro-izquierda, pero evidentemente también viene qué es lo pertinente para una sociedad. Es decir, un sistema institucionalizado que funcione, tal vez es pertinente que un Estado se involucre menos, pero en un sistema con tanta crisis como vivimos en nuestro país y con tanta inequidad, necesitamos un sistema público que se involucre mucho más. Nos vamos a ir a un incendio social si no tenemos un Estado que busque generar equidad en la población, que busque educación, que busque que quien no tiene los recursos pueda tener acceso a la salud y que construya una visión de país. Sí, por ejemplo, a mí, yo te comentaba fuera de cámaras que una de las cosas que me impresiona es la gran cantidad de gente que quiere hacer el bien. Sobre todo, yo conozco más Guayaquil, ¿no? Pero igual pasa en todas partes del Ecuador. Entonces, tengo un amigo que tiene una pequeña fundación que sirve a muchachos en drogas, ¿no?
Tengo otra amiga que tiene una fundación en un barrio periférico que sirve a niños y a jóvenes que no tienen trabajo. Y tengo otro amigo, y así como tengo como 20 amigos con fundaciones chiquititas, cada una hace lo mejor que puede, pero no hay coordinación suficiente como para formar equipo y tener más resultados, sinergizar los resultados. ¿Por qué? Bueno, y todos están haciendo patria, y en buena hora que lo hagan. Sí. Pero ahí viene el tema, mira, yo desde la vivencia que yo vengo, ¿no? de dar trabajo, de emprendedor, estás haciendo patria, pero ¿y por qué me involucro en política? Porque no solamente por lo que te decía, de que estoy seguro de que somos la gran mayoría de ecuatorianos gente de bien, pero también por ver el impacto. Yo gracias a este país maravilloso, hoy en día puedo crear 500 plazas de trabajo, más o menos, pero al final del día ese es el impacto mío en la sociedad. Cuando te involucras en lo público, el impacto son 18 millones de almas que somos los ecuatorianos. Entonces, claro, felicitar esas iniciativas sin duda, pero imagínate si es que a eso lo agrupamos desde lo público, el impacto que tendría para la sociedad. Increíble, un impacto maravilloso de todas formas. Bueno amigos, veamos, esto que estamos hablando con Javier Hervás, tal vez sean sueños, pero son sueños que se pueden realizar, hay que trabajarlos nada más. Javier, ¿qué en este momento histórico, cómo ves la actual coyuntura política? ¿Cómo ves esto de los socialcristianos perdieron la alcaldía de Guayaquil, ¿no? Y han ganado también la alcaldía de Quito? ¿Cómo ves todo este movimiento político telúrico que ha ocurrido últimamente? Muy preocupado como ecuatoriano porque ante la coyuntura, que es grave, nos olvidamos de analizar la estructura. Yeah. Mira, tenemos un Consejo Nacional Electoral que los mismos vocales están hablando de fraude. Tenemos unas últimas elecciones que el voto nulo superó al de los candidatos concejales de Quito, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Alcaldía de Cuenca. Entonces, evidentemente hay un problema estructural. Nos hablan de que la frase de que tenemos los gobernantes que nos merecemos, eso no es real. Tenemos los gobernantes que están en la papeleta. Pero mira tú, cuando el voto nulo supera a un candidato, eso te demuestra que la ciudadanía no se siente representada por quienes proponen los partidos políticos. Claro. Entonces hay que hacer una reforma a la ley de partidos políticos, al Código de la Democracia. O sea, hay muchas cosas, por eso te digo que los problemas son estructurales, pero analizados de manera individualmente no son cosas imposibles de hacer. Es más, son cosas necesarias de hacer, con una visión y con la decisión de hacerlo. Totalmente de acuerdo. Fíjate tú que cuando hablamos de educación, que es el ámbito donde yo mejor me manejo, cuando hablamos de educación, no estamos proponiendo un cónclave de educadores que nos permita planificar la educación ecuatoriana a 50 años, a 100 años, que es lo que se debería hacer. Estamos tomando decisiones pequeñitas en los colegios, mal, bien, lo que sea, pero no estamos tomando el toro por los cuernos, es decir, unámonos y busquemos cómo debería ser el joven en 50 años en el Ecuador, qué tipo de educación vamos a tener, no lo hacemos. Claro, que no permitamos que nos politicen la educación como ya lo vivimos, que en la educación pública te daban libros que buscaban adoctrinar a una juventud. Pero ahí me recuerdas que yo cuando estaba de candidato, un periodista me dijo, bueno, es que el problema que tenemos los ecuatorianos es que por ignorantes elegimos a los gobernantes que tenemos. De manera muy espontánea dije, primero que no somos ignorantes los ecuatorianos. No lo somos, así pero es. Te voy a dar un ejemplo. Una sociedad extremadamente culta, y no por décadas, por centenias, la sociedad alemana. Y ellos eligieron de manera democrática a Hitler. Es decir, cuando tú tienes necesidades no cubiertas en lo básico, tomas medidas desesperadas. Entonces, evitemos eso al Ecuador. No es que la educación hay que mejorarla, pero eso no quiere decir que somos ignorantes por las autoridades que tenemos. Simplemente somos un pueblo con mucha necesidad. Sí, totalmente de acuerdo, porque los ejemplos huelgan, ¿no? Nosotros elegimos de acuerdo a esas necesidades, ¿verdad? ¿Qué necesitamos? Si de repente aparece un Mesías por ahí que nos dice un montón de cosas bonitas y lo creemos. Pero también hay hombres como Javier Hervás, cuya propuesta es más bien de unión, de apoyo, de aporte. Javier, ¿qué hacemos entonces para que los ecuatorianos tengan salud? Porque la gente malentiende el concepto de salud, sí sabes, ¿no? A mí me parece que salud, dice la OMS, es el estado de completo bienestar, no solo físico, sino también salud mental, social,
y yo diría hasta espiritual. Entonces, ¿cómo va a haber salud si falta agua potable? ¿Cómo va a haber salud si hay inseguridad? No hay salud, no tenemos salud realmente. Tenemos un problema grave los ecuatorianos, sí, que grave. es la desnutrición infantil crónica. Uy. ¿Cómo podemos superar eso cuando no tenemos agua potable? O sea, por supuesto, es un tema cultural en términos de la alimentación, formar a los padres que tienen que dar de comer a los hijos, a la madre gestante, desde ahí. Pero no solo eso, sino que si no hay agua potable, por más de que tú le nutras bien a ese niño, vas a perder todos los nutrientes en una diarrea. Es impresionante, Javier, que el nivel de desnutrición aguda, mejor dicho, el de desnutrición aguda, sí, es el 1 de cada 3 niños ecuatorianos de 0 a 8 años. A nivel nacional, pero a nivel rural 1 de cada 2. Sí. Es vergonzoso. A nivel indígena es 1 de cada 2. Es vergonzoso. Sí. ¿Cómo podemos construir una sociedad donde, porque claro, tú a veces, inclusive te digo con franqueza, ni siquiera yo entendía la gravedad de la desnutrición infantil crónica hasta que me involucro en política y tú le escuchas a los expertos. Porque a veces tú dices, es que crecieron un poquito menos. No, aquí estás hablando de desarrollo cerebral. ¿Cómo van a aprender esos jóvenes en escuela, en universidad? ¿Cómo van a ser productivos económicamente cuando no tuvieron el desarrollo cerebral que deberían tener en esa etapa? Los resultados están a la vista. 1 de cada 4 niños tiene desnutrición crónica, o sea, irreversible. ¿De dónde vienen las investigaciones? Del propio gobierno y de los diarios El Comercio, La Hora, que hacen muy buena investigación. Pero quiero abordar algo más. Esta desnutrición ya está afectando a la provincia del Chimborazo y una de las grandes medios ecuatorianos públicos decía, pues en Chimborazo ya los chicos no pueden entrar a la universidad. Pero no solo en Chimborazo, en Imbabura, en Guayas, en El Oro, en Manabí. Y mira las inconsistencias. Chimborazo, Bolívar, Santa Elena, provincias limítrofes con la provincia más productiva del país, Guayas, son las que tienen los índices más altos de desnutrición. Siendo limítrofes con una provincia donde se está perdiendo mucho producto porque es muy productiva. Entonces, ¿cómo es que como sociedad no atendemos ese problema? Javier, durante el gobierno, 2 gobiernos antes, se pensó que la universidad era donde había que poner todos los dineros del Estado y se construyeron grandes universidades, ¿no? Algunas, por ejemplo, la Universidad Pedagógica nunca llegó a tener más de 200 alumnos, tengo entendido, y se invirtió millones de dólares ahí. Lo mismo en Yachay. Pero ¿qué sucedía? Que mientras tanto los niños se volvían desnutridos. El problema de desnutrición no es de ahora, viene por lo menos de 30 años atrás. Y somos un país productivo. Pero mira, y ese ejemplo que tú planteas de la universidad no es muy diferente al ejemplo de la educación básica, ¿no? Teníamos, por supuesto, una educación con un plantel unipersonal o un solo educador. No va a ser la perfecta, pero iban los niños. Cuando decidiste cerrar esas escuelas para hacer una mega escuela que está a 7 kilómetros del hogar de ese niño, y muchos ya no fueron, entonces, o sea, pero Javier, perdemos... Sí lo sabían, pero ¿por qué cometieron ese error si lo sabían? ¿Será acaso que las ideologías son enemigas de la ciencia? La ciencia dice una cosa y por la ideología hago otra. Es que no deberían ser, porque al final del día la necesidad debe estar, las soluciones deben estar planteadas por quien conoce. Un político, en principio, debería escuchar para conocer a los expertos, para plantear la política pública. Tristemente, cuando tú tienes una agenda, cuando tú tienes lo que tenemos en nuestro país hasta el día de hoy, que es una política clientelar, y no una política clientelar que busca dádivas para la reelección. Nuestro país necesita una política cívica que no nos divide, porque la clientelar y la electoral te divide por un candidato, estás a favor de uno, la otra persona a favor de otro y hay una división. La política cívica es la que nos une en los problemas y asimismo en buscar las soluciones. Si ese dinero hubiese sido invertido hace 15, 20 años en los niños, seguramente no tendríamos tan altos índices de nutrición, pero no fue así. No se invirtieron a los niños. Y son cosas que no son, porque a veces también escuchas, es que necesitamos 3 generaciones para cambiar los problemas. No son difíciles, porque hoy en día tenemos algo que antes no había, que es la tecnología, que te permite ponerle un turbo a cualquier proceso, incluyendo procesos sociales, capacitación. O sea, hoy en día la tecnología te permite impulsar cualquier proceso de formación, de ejecución, de implantación de lo que tú quieres hacer. Totalmente de acuerdo. Guayaquil, no sé si las demás ciudades del Ecuador, supongo que sí, pero en Guayaquil usted a las 10 de la mañana, querido Javier, tú puedes ver jóvenes drogándose en la calle. Créemelo, es impresionante. Estamos perdiendo a nuestros jóvenes y lo estamos perdiendo no solo por la famosa tabla, que ese es solamente un arquetipo que existió, pero hay mucho más. ¿Por qué la juventud ecuatoriana está así?
¿Qué es lo que está pasando? Es todo lo que estamos hablando con Javier, ¿no? Pero escuchamos a Javier Herbas y decimos, ¿hay esperanza, Javier? Pero Sí, por supuesto, sí la hay. por supuesto que la hay, porque tenemos un país rico y con mujeres y hombres que sí los tenemos capaces, preparados. Estamos muy dispersos. Bueno, agrupémonos para justamente cambiar esas realidades. Sí, sí. Bueno, en este momento histórico entonces necesitamos esas palabras de aliento, porque lo que prendemos el Twitter, vemos el Facebook o cualquier red social y lo que vemos son rayos y centellas. Políticos y presidente contra periodistas, periodistas contra políticos. Es que no nos podemos llevar bien si pertenecemos al mismo país, ¿no? Por Dios. Somos hermanos. Somos hermanos. Fíjense ustedes. Entonces, ¿hay esperanza? Sí las hay. Javier Herbas nos está diciendo que sí la hay, pero es necesario que nos unamos. ¿Está dispuesto a ser factor de unión? Pero por supuesto, para eso te involucras en la política y la invitación es que nos involucremos más en política y podemos pensar diferente, ideologías diferentes, que en buena hora, porque eso enriquece, pero que tomemos la decisión de hacer política. ¿Cuánta gente confió en ti cuando votaron por ti? ¿Cuántos votaron por ti? Bueno, mi agradecimiento a 16% del electorado. Uy. Y mira, y nosotros rompimos algunos paradigmas, porque hay que romper paradigmas también en la sociedad. Un candidato desconocido. Yo vine del sector privado y del emprendimiento, más allá de mi familia, mis amigos y el sector privado, o sea, tu mensaje proveedores y empleados, pero nadie me conocía. Claro. Ya, una limitante muy grande, candidato desconocido. Otra limitante muy grande, partido político prácticamente por desaparecer, porque por las razones que sea, el partido estaba ya prácticamente desapareciendo. Otro limitante, el presupuesto. Hicimos una campaña presidencial. Me dijeron que tú eras muy mediático. Que tú eras muy mediático. ¿Mediático? ¿A qué te refieres? A los medios, pues. Es decir, que tú en los medios transmites confianza y que eso es lo que te ayudó a... Porque aparecías mucho en redes sociales, ¿verdad? En tu campaña y también en medios. Entonces eres muy mediático, llegas al mensaje. Lo que te puedo decir, Roberto, es que lo hacemos sin ninguna edición. Y conseguiste el 16% de la votación. O sea, simplemente hablando con franqueza, de manera directa y transparente, con las ideas claras, fruto de escuchar. Porque mira, también otro paradigma que teníamos en las anteriores elecciones, que a la juventud no le interesa la política. Porque lamentablemente, sin duda, la política en nuestro país, es lo que tú estabas mencionando, aparta a mucha gente, entre esos a la juventud. Yo lo viví en carne propia. Inauguramos una serie de espacios en esa campaña electoral. El Zoom con Javi, el CAE donde Javi. Y en el CAE donde Javi, más de una vez, llegaron jóvenes. Nosotros teníamos el programa de gobierno más extenso, 118 hojas. Y llegaron y dijeron, porque me leí todo tu programa de gobierno, te tengo la siguiente pregunta. Y eso te sorprende gratamente, porque entonces eso te demuestra que sí están interesados. Y otra anécdota, en una ocasión llegó un joven y le fue llevando a la abuelita. Ya. Y se veía que ella no estaba tan interesada, le estaba acompañando a su nieto. Después, en el diálogo, fue la más interesada. Es decir, todos queremos aportar, todos queremos hacer política. Lo que no encontramos probablemente es el espacio. Porque evidentemente tú no quieres ser parte del que hizo esta canallada, esto mal. Claro, pues, pero nuevamente, eso no nos define a los ecuatorianos. La gran mayoría de ecuatorianos somos gente de bien. Sí. Bueno, independientemente de que tu campaña fue un éxito, porque fue mediáticamente bien hecha, yo creo que hay mucho que aportar, porque así como tú recibes a un joven y ese joven a la próxima, si cree en tu mensaje, si le llega tu mensaje, te va trayendo al papá, a la mamá, a la novia, a los vecinos. Eso es realmente hacer política. Pero te digo algo, Roberto, hoy en día viendo esta campaña, oye, te copian lo que hiciste en el TikTok, hasta la manera de vestirte, pero eso no es lo de fondo. No, yo te invito a que veas en todo TikTok que nosotros hicimos, había un mensaje. Sí. Es decir, que hagamos política de manera responsable, Javier, no simplemente llamar la atención, sino dejando un mensaje en ese proceso. Lo he visto, Javier, y me parece, yo como comunicador social, te estoy súper convencido de que el mensaje llegó y la votación fue el ejemplo, ¿no? Y hay mucho por hacer. Mucho por todavía, ¿no? Ese mensaje que tiene que llegar a la gente. Yo tengo una experiencia que me pasó también en un colegio que fui rector muy grande aquí en Guayaquil. Cuando daba las charlas a los padres de familia, al principio me llegaban 3 mamás, 4 mamás a las charlas. Pero luego fue haciéndose tan empático esto que ya el segundo año ya las mamás fueron llevando a la abuelita, a la vecina. Ya el tercer año iban los esposos y se llenaba, ¿no? Entonces un poco es eso, ¿no? Que tú vayas formando equipos, grupos, que la gente vaya creyendo en ti. Te pueden copiar. Y en buena hora. Te pueden copiar lo que haces, pero no te pueden copiar a ti.
como persona. No, pero que copien el mensaje, Sí, que está bien. copien el interés. Eso ganamos todos como sociedad. Te están pero, copiando. pero no solamente la forma, que copien el fondo. Claro, pero mira, lo importante es que el fondo lo tienes tú, pues. Entonces es necesario volver a crear. Tú eres muy creativo, entonces te podrán copiar las maneras, los gestos, la forma, pero acá, en tu corazón y en tu cerebro está la base. Entonces tú vas a seguir más. Pero los ecuatorianos en general somos creativos. Correcto. O sea, ese es un tema que sí tenemos en nuestra esencia los ecuatorianos. Es el tema de agruparnos para que tener impacto. El liderazgo. Entonces, ese liderazgo que tú asumes es un liderazgo interesante. Podemos esperar estos 2 años entonces de trabajo fecundo. Tienes nuestro apoyo. Muchas gracias. Y mira, el liderazgo al final del día es ser coherente, ¿no? Que lo que tú dices, lo que tú piensas, lo que tú haces, que esté de manera coherentemente unido y que demos el buen ejemplo. Mira, coincidimos en otras cosas más. La coherencia. La coherencia es un valor superlativo. O sea, la coherencia es superlativo como valor simplemente porque cuando tú eres coherente, no importa tu carácter, no importa tu cara, no importa lo que digas, lo importante es que haces lo que dices y dices lo que piensas. Por lo tanto, la coherencia es un valor superlativo. Te felicito y que sigas así para bien del Ecuador, querido Javier. ¿Sí? Que lo hagamos la gran mayoría, que demos nuestro mayor esfuerzo porque el país lo requiere. Correcto. Muy bien, amigos y amigas. Vamos a terminar este programa agradeciendo a Javier Hervas por su presencia aquí. Javier Hervas es un ecuatoriano que ama a su país y que está trabajando para servirlo. Entonces, de plano, gracias ustedes también por escucharnos, amigos y amigas. Será para otro momento en el que podemos interactuar desde OnePlus TV. Hasta pronto.